Aquí esperando que inicie la grabación. Listo. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Perú, proceso histórico mundial, primer año de secundaria. Vamos a hablar de lo que es la historia hasta llegar al punto de la hominización. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos listos? Muy bien. Para aprender de la historia tenemos que entender que el hombre ha sido protagonista, obviamente, de la historia, ¿verdad? Y que ha dejado huellas imborrables que reconocemos y observamos desde la aparición, ¿verdad? Gracias a estas manifestaciones, podemos comprender la evolución en todos los campos de su desarrollo cultural. Por ello, la historia es la ciencia social que estudia los acontecimientos producidos por el hombre en el pasado y nos permite tener elementos de juicio para comprenderlos en el presente. Asimismo, su estudio nos permite establecer premisas en un futuro esperanzador. La pregunta más grande que tenemos que hacernos al momento de iniciar este tema es ¿por qué la historia se hace ciencia? La historia nos permite conocer cómo vivieron los hombres de otras épocas, donde los acontecimientos que protagonizaron radican en la influencia que tuvieron como sociedad. En la antigüedad, los ancianos reunían a los jóvenes para contarles diferentes acontecimientos, historias, hazañas de su pueblo, donde el conocimiento sobre su pasado iba transmitiéndose oralmente en generación a otra, donde posteriormente el hombre comenzó a preocuparse por explicar las causas, ¿no? y consecuencias de estos acontecimientos, donde surge la historia como ciencia. ¿Ok? La historia como ciencia nos explica las causas y consecuencias de los acontecimientos más importantes del pasado del hombre. Además, lo analiza y lo compara para comprender lo que es el presente. Las causas son todos los factores que provocan un hecho. Y este hecho es todo lo que es historia. Y trae como consecuencia los efectos que produce este hecho sobre la humanidad. Para eso tenemos que conocer las famosas fuentes históricas, ¿verdad? Profesor, ¿qué son las fuentes históricas? Tenemos fuentes escritas. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias. Pero para eso tenemos que preguntarnos qué son fuentes. ¿No? La fuente no es donde tú repartes tu comida cuando hace fiesta tu papá, ¿no? Son todos los restos, vestigios, manifestaciones de la humanidad. Y es muy importante saber clasificar las fuentes y conocerlas en clasificaciones como las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se consideran material de primera mano relativo en un fenómeno que desea investigar. Puede ser fuente primaria. Profe, las fuentes primarias vendrían siendo los alimentos de primera necesidad. A ver, escuchen. Las fuentes primarias son aquellas que se consideran material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o protagonista del evento histórico. Y también pueden incluirse objetos físicos como la moneda, artículos periodísticos, cartas y diarios personales. Dentro de la industria lítica, las crónicas y etcétera, etcétera, etcétera. Las fuentes secundarias son un texto basado en fuentes primarias, ¿ok? Es decir, que implican la generalización, el análisis, la síntesis, interpretación y evaluación en el estudio de la historia, donde las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente con los sucesos estudiados. Para eso tenemos que conocer también los tipos de fuentes. Las fuentes orales, las fuentes escritas, fuentes materiales, fuentes audiovisuales. ¿Qué son estas? ¿Por dónde comenzamos, profesor? Fuentes orales. Son testimonios en forma oral transmitidos de generación en generación. Por lo tanto, sufren modificaciones, como los mitos, las leyendas, los cuentos, relatos, poema, canción, refrán, etcétera de cosas. Las fuentes escritas son los restos impresos sobre una superficie, sea papel, piedra, arcilla, etcétera. Y ya sean realizados a mano mediante la imprenta, ¿no? En un conjunto de libros, cartas, revistas, periódicos, memorias, tratados, documentos legales. Las fuentes materiales son las que constituyen una enorme variedad de restos que pueden ser tangibles y visibles. También se les llama monumentales, aunque no solo se constituyen restos arqueológicos, sino como los templos o los castillos, sino también vienen a ser restos de cerámica, como los tejidos, restos fósiles, entre otros.
Este tipo de fuentes son estudiadas netamente por arqueólogos, ¿ok? Y la fuente audiovisual. Han sido utilizadas por la historia a partir del siglo XIX y están conformadas por videos, grabaciones, discos e incluso fotografías que nos ayudan a construir hechos del pasado reciente. ¿Ok? Para eso, obviamente, ya conociendo las fuentes históricas, tenemos que entender qué son ciencias auxiliares. La ciencia que ayuda al historiador a procesar e interpretar mejor los hechos históricos de acuerdo con el objeto de estudio que tiene cada una de estas ciencias. Geografía. ¿Qué es la geografía? ¿Alguien me puede responder? Alguien que levante la manito. El estudio Producción de geográfica y descripción de ubicación. La manito, pues, la manito. Tengo que levantar la manito en el Meet, pues. Ya, a ver, Rodrigo, te escucho. el estudio o descripción de la Tierra, El estudio o descripción de la Tierra. Muy bien. ¿Quién más puede opinar? A ver, Jaime. Jaime. El estudio geográfico. Ya. El espacio geográfico, estudio de espacio geográfico. Ya, listo. A ver. La geografía es una ciencia que describe características del medio geográfico en el cual se desarrollan los hechos que se estudian. La arqueología, por otro lado, es una ciencia que se encarga de excavar y estudiar los materiales del pasado. La paleontología es una ciencia que estudia los restos fósiles de los seres orgánicos de las épocas pasadas. Pero no solo se estanca en las ciencias auxiliares, sino también en las disciplinas auxiliares de la historia, como tener una cronología, ¿no? Que es el objeto de periodificar o ordenar los sucesos históricos en un marco referencial temporal. La heráldica, ¿no? Que se encarga de los estudios de los escudos familiares. La numística, que estudia las monedas, por ejemplo. La importancia de la historia es que forma al hombre para que adquiera conciencia de responsabilidad. Nos permite conocer la verdad de los hechos ocurridos en el pasado. Te permite tener conciencia del presente y aprovechar las experiencias y prepararte para un futuro y sobre todo incentivarte a tener un juicio crítico. Y por último, te da la perspectiva para construir un mundo mejor. Entonces, ¿quién divide la historia así? Obviamente son los historiadores. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para estudiar mejor? Es sencillo estudiar algo si los Para dar más fragmentos... aprendizaje a las futuras generaciones lo que sucedió hace miles de años. Entonces, es sencillo estudiar si los fragmentos, obviamente, ya está en orden y vamos a poder observar mejor los detalles. Una división hecha por Christopher Keller es la que dividía entre la edad antigua, media, moderna y contemporánea, desde la aparición de las grandes civilizaciones hasta la Revolución Francesa, ¿no? Inicia hace 4000 años antes de Cristo. Su final es la caída del Imperio Romano de Occidente. Los años comprendidos es en el año 4476 y la relación de la historia del Perú es que nacen, imagínense, los primeros pobladores, periodo formativo, periodo horizonte cultural, y en la Edad Media nace, por ejemplo, las altas culturas del Tahuantinsuyo, posterior en la Edad Moderna, la invasión española al virreinato, y por último en la Edad Contemporánea el proceso de la República. Entonces es importante que ustedes reconozcan este espacio para que podamos conocer, obviamente, el tema de la hominización. Pregunta, ¿cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra del planeta? Millones y millones de años. Millones de años. A ver. Muchos han sido los investigadores del pasado que han tratado de responder esta pregunta, como por ejemplo el investigador Jaime. Y por ello existen diferentes teorías que pueden explicar la teoría del hombre. Teorías de la evolución de la vida,
teoría creacionista, teoría científica o evolutiva. ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Lo conversamos y lo debatimos, ¿verdad? Alcen la manito a ver en el Meet quiénes comparten la creación, perdón, la teoría creacionista. Ya, muy bien. Teoría creacionista, ¿ok? La señorita Simeón, ahí está Rodrigo. ¿Quién más comparte la creación? Kevin Alipio. Ahí está Jaime. ¿Y la evolución quién la comparte? Aldair, ah, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más comparte la teoría de la evolución que venimos de los monos y no de que Dios hizo los cielos y la tierra? Ya, ok. La teoría de la creación habla de que la tierra y cada uno de los seres vivos existen por un creador, que este es Dios. Uno de los grandes defensores de Henry Madison Morris, quien funde la Sociedad de la Investigación de la Creación. La teoría científica o evolutiva actualmente tiene vigencia el evolucionismo. Entre los puntos debatibles de la teoría está el saltacionismo y el equilibrio puntuado, ¿no? Donde el hombre es el fruto del proceso evolutivo. Y entre los principales cambios tenemos cambios de dentición, posición erecta permanente, aumento de capacidad y complejidad del encéfalo. Nacen muchas teorías, ¿no? En realidad con el tema de la evolución, pero nos vamos a centrar en la evolución, en la hominización sobre todo. Los factores que condicionaron el proceso de la hominización en nuestro camino evolutivo nos fuimos diferenciando de los simios, debido a que desarrollamos una serie de características que nos permitieron adaptarnos y sobrevivir. Una posición erguida, caminar bípedo, dedo pulgar opuesto, capacidad para fabricar herramientas y utensilios y un aumento progresivo de la capacidad craneana. ¿Ok? Es por eso que nuestra evolución habla de que el Purgatorius era un pequeño mamífero que, como otros tantos, sobrevivió a la gran extinción de especies y entre ellas los dinosaurios. Y al final de la era mesozoica, hace 65 millones de años, muchos científicos creen que este es el antepasado del linaje que condujo hacia nosotros. Los prehomínidos, antes de la aparición del hombre, incluso que los homínidos, existieron seres que evolucionaban en el camino, ¿no? Distinto al de los monos, pero son los prehomínidos los fósiles más antiguos de estos seres que corresponden, obviamente, ¿no? Al Ramapithecus, ¿sí? Y el Pecónsul, que fueron hallados en África en una antigüedad de 18 millones de años. También tenemos al Australopithecus, que por ejemplo se conoce en una serie de homínimos de aspecto simiesco que habitan en el continente africano a fines de la Tierra terciaria, ¿no? Y hace 1 o 3 millones de años se comenta que existen muchas variedades debido a que se extendieron por diversas zonas de África Central desarrollando varias y variedades de su proceso evolutivo. Entonces, poco a poco vamos conociendo hasta lo que nosotros tenemos que preguntar. La hominización 2, ¿qué es nuestro tema? Si nos basamos en los homínidos, ¿no? Primero vamos a conocer textualmente o oralmente lo que fue el Homo habilis. ¿Fue el primer hombre? Los restos fósiles fueron hallados por Lewis y Mary Leakey en la quebrada de Olduvai, en Tanzania, en el año 1960. Se dice que vivió 1,8 y 1,6 millones de años, pero las evidencias fósiles indicaron que el Homo habilis, como el primer hombre propiamente dicho, tienen la capacidad de crear un instrumento con sus manos. Es famoso el cráneo denominado Kigi, ¿ok? El Homo ergaster, ¿no? Habla de que se halló un cráneo cuyo cerebro se estimaba unos 850 centímetros cúbicos,
correspondiente a la especie conocida como Homo ergaster. Tenía una antigüedad de 1,8 y 1,4 millones de años. Pero se piensa que el Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis y es básicamente la versión africana del Homo erectus, ¿no? Del que es antecesor, y actualmente se considera que pudieran haber sido una misma especie debido a su gran parecido anatómico. Por otro lado, el Homo erectus es el hombre que descubre el fuego. Los hechos del hombre erguido fueron hallados en Indonesia, en Asia, ¿no? Por el anatomista holandés Eugenio Dubois, ¿no? En el año 1887. Su importancia radica en la postura erguida, lo que hace que su locomoción sea totalmente bípeda. Tiene una antigüedad de 1200 años, ¿no? Y se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente africano para aventurarse al continente asiático, donde su principal aporte es el dominio y uso del fuego. Los principales restos fósiles que encontraron fueron en Indonesia y China, ¿no? Como el Homo erectus erectus, se podría decir el Homo erectus piquinensis también, donde nace el primer Homo antecesor, el primer hombre europeo, se podría decir, en una antigüedad de 800.000 años, que fueron restos encontrados en la sierra de España y corresponden a una especie humana posiblemente común para los neandertales y los Homo sapiens. Las evidencias fósiles indican que practicaban el canibalismo y las marcas halladas por algunos huesos sugieren el descuartizamiento, extracción de carne y respaldo superficial, donde los huesos presentan también huellas de fracturas para la extracción de la médula. El hombre neandertal aparece en el Homo sapiens, en una antigüedad de 200.000 a 30.000 años, ¿no? Donde los restos encontrados por primera vez en el año 1856 en el Valle de Nearde de Alemania, los hombres neandertales tenían el cerebro de mayor tamaño y cráneo distinto al Homo erectus, se comenta, donde su mentón estaba hundido y su constitución era demasiado gruesa. Entonces, habla de que básicamente, antes de llegar a los ancestros directos, que era el hombre Cro-Magnon, ¿no? La organización social que tenían estos neandertales es que se agruparon en hordas, grupos familiares organizados en torno a la caza. Pertenecieron a los aportes culturales donde desarrollan los primeros entierros humanos, y estos pueden ser los primeros vestigios de la religión. Se extienden hacia aproximadamente 30.000 años, y este hecho coincide con la presencia de la nueva especie en el continente europeo, que era el hombre moderno. Entonces nace el hombre Cro-Magnon, ¿no? Que era la especie de Homo sapiens sapiens, y sus restos se hallaron en el año 1868 en la región de Dordoña, Francia, ¿no? Los aportes culturales dice que es el primero que desarrolla el arte. Corresponden a este periodo las famosas pinturas rupestres hechas en el interior de las cavernas, donde el hombre representaba escaneras de su vida cotidiana sobre la caza, ¿no? Y también esculpieron las famosas estatuillas femeninas conocidas como ventus paleolíticas, en las que destacan su forma redondeadas y que es muy probable que fueran divinidades que asocian la fertilidad. Ahora, vamos a hacernos unas pequeñas dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas, así de sencillo. Vamos a guardar este video para subir a la plataforma.